bienvenidas seas el día de hoy a Gemas, todas las que están aquí, las que nos van a estar escuchando también a través de YouTube también. Te invitamos a que vengas todos los jueves a las 10:30 de la mañana, aquí en Gran Recinto. Será una bendición enorme poder conocerte. Y el día de hoy es hermoso saber que siempre papá tiene alimento en su casa, ¿verdad? Es hermoso saber que Él siempre tiene el mejor banquete, tiene los mejores nutrientes, ¿verdad? Nos fortalece y nos vivifica, y este es un tiempo de levantarte, porque dice la palabra de Dios en Isaías 60, ¿verdad? Dice, levántate y resplandece, ¿verdad? Porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Dice, aquí las tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre de ti resplandecerá su luz. Mas sobre de ti resplandecerá su luz. Estamos en una serie que se llama Luz y Sal, que es donde tenemos nosotros, para hacer luz y sal, tenemos que dejar que sea más de Él, menos de nosotras. Estamos quitando levadura de nuestra vida para que Él sea glorificado, para que lo que podamos nosotros mostrar, que el día de hoy, lo que hoy necesita nuestra familia, no es vernos a nosotros, sino ver a Cristo. Lo que necesita nuestro México no necesita nada más quizá nuestra labor en el trabajo, lo que necesita ver es a Cristo. Entonces el día de hoy, qué hermoso que estás aquí disponiendo tu corazón. El día de hoy, el tema del día de hoy se llama Generación de Fe que Conquista. Somos una generación de fe que conquista. Déjame platicarte un poco acerca de este tema de conquista. Yo decía, ¿con qué lo puedo relacionar? Y enseguida me vino que hace años nos reuníamos con varias familias a jugar un juego que se llama Risk. No, y este juego de Risk es todo el planisferio y tú tienes que ir conquistando territorios. Tienes que ir conquistando territorios, pero ¿sabes qué pasaba? Cada vez que jugábamos todos en familia, bueno, eran varias familias las que jugábamos, pero al ver que de repente alguien te quitaba tu territorio, de verdad acababa ese juego agarrándonos de las greñas. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me quitaste mi territorio? De verdad era algo, no sé, que hasta un momento dijimos, ya este juego queda prohibido en casa porque no nos lleva nada bueno, ¿no? Pero me llama mucho, dije, ¿cómo a veces por un juego podemos molestarnos, ¿no? Decir, ay, me quitaron mi juego, ¿no? Yo iba ganando y de repente una movida y me quitaron a todos mis soldados, me quitaron mi territorio. Pero yo decía, ¿por qué no nos enojamos así con el enemigo, ¿no? ¿Cuántas cosas el enemigo no nos ha robado? Y de repente nuestra vida se queda así de, pues tómala, ¿no? No pasa nada. O de repente ya nos normalizamos, ¿verdad? De repente hacemos las cosas como normales o comunes, o decir, pues sí, a todos tienen una dolencia, ¿no? Todos tienen alguna aflicción en el cuerpo, alguna situación familiar, una situación económica, pues ya, o sea, y de repente no somos agresivos, ¿no? No somos, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces, me llamaba tanto esto que decía yo, ¿cómo por un juego? De verdad era así de, híjole, no, me quitaste mi fichita y me ganaste mi territorio, ¿no? Y me decías que estabas de mi lado y te fuiste y me quitaste. Y yo decía, ¿cómo el día de hoy de verdad nos tiene que molestar que el día de hoy el enemigo nos esté quitando y nos esté robando bendición? Que el día de hoy, porque tenemos todo de parte de Dios, en esa herencia que ahorita estábamos declarando en la alabanza, tenemos esa herencia en Cristo Jesús, para que las cosas sucedan, para que venga el reino de Dios y que se establezca su voluntad. Que este es un tiempo, amada, para cambiar el marcador. Que es un tiempo donde nosotros nos levantamos en esta generación a cambiar el marcador de pérdida a ganancia. Yo no sé qué batalla estés enfrentando el día de hoy. No sé qué guerra estés enfrentando el día de hoy. No sé qué desafío estés enfrentando el día de hoy. Pero hoy yo quiero decirte que nosotros en Cristo somos llamadas a ser una generación de fe que conquista, que no pierde, sino que conquista, que vamos de gloria en gloria, y dice la palabra de Dios, vamos de victoria en victoria, y realmente hay una guerra espiritual en la cual quizás no estamos siendo tan conscientes, pero todo lo que hoy estás quizá enfrentando, déjame decirte que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Y muchas veces nos conformamos a ver que esa lucha pensamos que es contra
carne y sangre. Y la Biblia nos dice, no te equivoques, esta lucha es espiritual. Y hay un reino que el día de hoy, estamos el día de hoy, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 10:18, dice, nos está advirtiendo Jesús y dice, sí les dijo, dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Entonces nos está diciendo, Jesús nos advierte y nos dice, en esta tierra, dice que es el príncipe de este mundo, Satanás. Por eso el día de hoy hay ese mundo caído, pero donde el enemigo está buscando, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que quiere hacer el enemigo es que nos distraigamos o quizá que nos conformemos a las derrotas cuando somos llamadas el día de hoy para poder vivir por encima de las circunstancias, para vivir por el Espíritu Santo y el día de hoy desenmascarar al enemigo. Una de mis oraciones siempre es, Padre, descubre todo lo que está oculto, sácalo a la luz. Y siempre lo asemejo como cuando éramos niños, hace ayer, ¿verdad? Pero que jugamos a las escondidillas. ¿Y qué pasaba? Cuando alguien era descubierto, en ese momento ya no tenía más parte en el juego. Y hoy es tiempo, y hoy te estoy diciendo que hoy es tiempo de que saquemos al enemigo de la jugada de nuestra vida, que saquemos al enemigo de la jugada de nuestra economía, de nuestra salud, ¿verdad? De nuestro país, que este es el tiempo. Y que la palabra de Dios nos habla y nos instruye de cómo hacerlo. Que esto no te vengo a dar información, te vengo a impartir el poder de Dios para que te levantes y resplandezcas. Y lo que dice la palabra de Dios, te doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo que puedan caminar, para que puedas caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada te va a hacer daño. Esto es lo que vengo a decir, nada te va a hacer daño. Lo que pensabas que quería venir a hacerte daño, hoy te digo de parte de Dios que recibimos poder y autoridad en Cristo Jesús y nada, dile a la que está junto de ti, nada te va a hacer daño. Nada es nada, dice la palabra, ¿verdad? Fíjate, así en el Antiguo Testamento nos encontramos al pueblo de Israel que también tenían que ir y conquistar una tierra. Ellos tenían que ir, había una promesa, pero tenían que conquistar una tierra. Y déjame compartirte que dice Deuteronomio 7:1. Dice, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, dice, Él te abrirá el camino quitando de tu paso a muchas naciones. Fíjate cómo se llaman. Esas naciones se llaman los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, estas 7 naciones que son más fuertes y numerosas que tú, pero dice, quien las va a quitar es Él, ¿verdad? Y dices tú, quizá puedas decirme, ay Paula, pero ¿para qué me nombras esos nombres tan raros que ni le entiendo? Fíjate que hace mucho había yo hecho un estudio acerca de estas naciones, de estos lugares, ¿verdad? De estas autoridades. Y déjame platicarte un poco para que podamos entender a qué se refería con esos jebuseos, esos heteos, esos cananeos, porque creo que el día de hoy todavía en esta época está operando este príncipe de este mundo, y que el día de hoy no podemos ignorar las maquinaciones. Y que Dios dice, son mayores, pero ¿sabes qué? Que yo soy, o sea, no lo vamos a hacer en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Déjame hablarte un poquito acerca de lo que me encontré, acerca de estas regiones, acerca de estas naciones. Déjame hablarte primero de los jebuseos. Y yo me encontraba que son aquellos dardos del enemigo que pisotean la vida con la culpa, la vergüenza y la condenación. Estos son los jebuseos, que de repente nosotros no nos damos cuenta y nada más, de repente viene un pensamiento de condenación. Déjame decirte que esa es una nación que necesitas conquistar en el nombre de Jesús, que son los jebuseos, que lo que vienen es a traer condenación. Los heteos son esos dardos del enemigo. Dice que nosotros, esta lucha que tenemos espiritual, déjame hacerte un paréntesis aquí. Esa batalla comienza aquí en nuestros pensamientos. Aquí es donde viene. De aquí es de donde viene absolutamente todo. Entonces, aquí es donde vienen los dardos del enemigo. Por eso es tan importante que la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
porque dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Entonces, ¿cómo es importante que el día de hoy nuestros pensamientos dirigen nuestra vida? Y entonces esos dardos que operan, por ejemplo, en este Jebuseo, llevando a condenación, es lo que viene a nosotros a detenernos y permitirle que el enemigo avance en el marcador. Esto te estamos descubriendo hoy al Jebuseo. Los seteos son esos dardos de temor, de inseguridad, de rechazo, de incredulidad, de descalificación. Creo que todos hemos recibido en algún momento esos dardos, ¿verdad? Y muchas veces hasta les demos hospedaje y les damos una mesa completa. Y como hoy tenemos, dicen, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Los cananeos son esos dardos de materialismo, de vanidad, de ser controlador, de avaricia, de codicia. Es ese Dios que le llama en la Biblia, ese Dios Mamón, que es el amor al dinero, es apartarse de la fe, es poner al dinero como respuesta a todo y donde nada es suficiente. Fíjate cómo a veces, pues se trata de pero cuidado que no estemos dejando operar, ¿verdad? Esta nación cananea en nuestra vida. Amorreos son dardos de orgullo, de soberbia, de egoísmo, es hacer a un lado a Dios y no poder heredar las promesas. Los heveos son esos dardos del enemigo, que son con dardos de deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Los fereceos son dardos de tristeza que nos dejan sin muros, sin gozo, que nos hacen sentirnos víctimas del pasado o de nuestras circunstancias, que llevan a depresión. Es el enemigo que opera en el corazón angustiado, triste, que trae ceguera espiritual. El jerjeseo, por último, déjame decirte, este jerjeseo son dardos que nos impiden discernir lo espiritual. Es la falta de fe, es no creer en lo sobrenatural y ser ingratos. Entonces, ¿cómo? Dice, son naciones que tenemos que venir y atacarlas. Dice, vas a entrar, vas a tomar una tierra, pero te vas a enfrentar contra naciones que son más grandes, pero yo voy delante de ti para poder arruinar a todas y cada una. Y si las vas a ir destruyendo una a una. Entonces, qué importante, yo ahorita te estoy diciendo para que cuando venga un pensamiento así, no lo veamos común, que entendamos que ese es un dardo del enemigo y que el enemigo está buscando ocasión para venir a robar, a matar y a destruir. Y dice este pueblo, dice hay un momento en Deuteronomio, continúa, dice, tal vez te preguntes cómo podremos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros, dice en Deuteronomio 7:17, y déjame leerte los siguientes versículos, dice, pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Faraón y a toda la tierra de Egipto. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. No les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque al ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará todas esas naciones en tus manos. Las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Fíjate, dice, las llenarás de confusión hasta que queden destruidas. Déjame decirte de qué manera el Espíritu de Dios nos lleva a poder confundir al enemigo. Este es un tiempo, lo que necesitamos es confundirlo. Aquí dice, te vas a confundir a todas esas naciones, vas a confundir a todos esos dardos del enemigo. Dice, pondrás sus reyes bajo tu poder y tú borrarás su nombre de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú destruirás a todos. Dice, este llamado es un tiempo donde el Señor nos está equipando para trastornar, para confundir al enemigo. Dile a la que está junto, es tiempo de trastornar y confundir al enemigo. Amén. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El Espíritu de Dios está aquí, nos quiere equipar y nos quiere poner el día de hoy completamente esa armadura, que nos podamos el día de hoy no ponernos por víctimas, sino por vencedores. No nos podemos permitir nosotras como hijas de Dios victimizarnos.
Este es un tiempo donde leíamos en Isaías 60, ¿verdad? Levántate y resplandece. Este es el tiempo de resplandecer, amada, de poder el día de hoy trastornar a este mundo, de confundir al enemigo. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, vemos aquí que esta lucha no es contra carne ni sangre, que es algo espiritual, pero fíjate, hace ratito les hablaba de estas naciones, ¿verdad? Ahora déjame decirte qué significa una fortaleza. Dice, derribando esas fortalezas, nos habla que derribamos razonamientos, derribamos argumentos humanos, derribamos arrogancia y derribamos pensamientos rebeldes. Eso es lo que tenemos que hoy sujetar a nuestra carne. Necesitamos sujetar. Déjame hablarte un poquito qué significan fortalezas. Es cuando tendemos a generalizar o maximizar las malas experiencias. Esa es una fortaleza, ¿no? Cuando de repente algo que me dolió, pero lo maximizo, ¿no? Y le doy el taller al enemigo y se crea una fortaleza porque no me basta con el dolor, sino que lo alimento más y lo alimento más y lo hago más grande. Y veía que hoy decían que el 90% de los problemas que hoy tiene la juventud es eso que le llaman el overthinking, ¿no? El estar pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Esta es una fortaleza. Cuando estamos pensando solamente en el problema, esa es una fortaleza que es tiempo de decirle basta, que necesitamos pararla, que esa máquina que el enemigo está poniendo nos está deteriorando. Entonces dice, esta fortaleza es que tendemos a maximizar o generalizar las experiencias en enojo, en amargura, en resentimiento. Esas son fortalezas espirituales. Cuanto más le damos el taller en nuestros pensamientos a las heridas, más fuerza le damos al enemigo para destruir. Más le damos gobierno, más le abrimos la puerta, más le decimos ven y arrasa con todo. Por eso es importante llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, déjame hablarte qué son los razonamientos. Es cuando validamos nuestras emociones haciendo a un lado la fe, ¿no? Cuando de esos razonamientos no es que yo tengo la razón. Y cuando no tenemos un corazón para escuchar un consejo, ¿no? Cuando es un razonamiento donde yo ya determiné que todo lo que yo estoy haciendo es bueno y nadie me va a cambiar de lo que yo tengo las razones para actuar como estoy actuando, y eso genera, dice, esa dureza de corazón del enemigo toma lugar, haciéndonos pensar que nada más porque yo siento que es correcto, todo está bien. Entonces habla de estos razonamientos que yo tengo que aprender a escuchar consejo. Tengo que aprender a escuchar consejo, porque déjame decirte, ciertamente yo creo que todas las pastoras o líderes que están aquí, que de repente nos toca dar algún consejo, sentarnos con alguien. Mientras todo es amable, ¿cómo nos aman? De verdad es bien lindo cómo nos aman, pero en el momento que les decimos algo no está bien, en ese momento le faltó amor, no me escuchó, se enojó, o sea, ya no voy a ir, ni siquiera tomó en cuenta mi opinión, mi razonamiento, ¿no? Y eso es el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Amada, tenemos que tener un corazón manso y humilde para poder escuchar consejo, para dejarnos moldear. Y quizá tal vez no vamos a decirte lo que esperas escuchar, pero está siendo probado tu corazón, mi corazón, de la manera en que escuchamos. Y creo que es importante aprender a escuchar. O a veces puede ser que quizá lo que estemos diciendo, o sea, en el nombre de Cristo Jesús con temor, correcto, pero no somos perfectos, ¿verdad? Pero a veces en esa imperfección también es probado nuestro corazón para ver cómo reaccionamos. Entonces oye, yo tengo que aprender a honrar y no nada más quiero que me den la razón en todo, que me validen a mí en todo lo que yo pienso que estoy haciendo y que está bien. No, si te ponemos un alto, de verdad, es para romper con todo razonamiento contrario al propósito de Dios.
y tenemos que tener ese corazón que sea manso y humilde para recibirlo. Dice, esos argumentos humanos, dice, argumentos humanos es la necedad, es falta de sabiduría, falta de temor a Dios, es ignorar las escrituras, ¿verdad? Es validar lo que los razonamientos de las multitudes, son los estándares del mundo. O sea, y de repente validamos todo, ¿no? Y decimos, ay, pues todos toman alcohol y no pasa nada, ¿no? Y son argumentos humanos, dices, ay, ¿qué pasa si sacamos la copita? O sea, no va a pasar absolutamente nada, o sea, no se entiende por qué, o sea, nadie está haciendo cosas raras, no, pero poca levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y de repente, ay, se me salió la grosería, no, está mal. Y tenemos que aprender a ser radicales y no conformarnos a argumentos humanos, porque es esa levadurita que entra y el enemigo lo que busca es venir a robar, a matar y a destruir. Lo hace con un chiquitito, Dices, ay, pero fue un chiquito. No, inmediatamente tengo que ir a los pies de Cristo y decir, esto no es mi herencia. Amén. La arrogancia, dice, creerse superior a los demás, ponerse en el lugar de Dios, es no recibir consejo, es dureza de corazón, es altivez, es soberbia, es jactancia, es falta de amor, es prepotencia, es menospreciar a los demás. ¿Verdad? Cuidado con esta arrogancia, ¿no? Donde pensar que nosotros somos intocables y que todos los demás son terrícolas y no estamos aquí porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Cuidado, cuidado. Y por último, pensamientos rebeldes. Es ir en contra de la verdad, es quejarnos, es rechazar el consejo, es el desorden de vida en pensamientos rebeldes, donde la palabra nos dice, aquí te pongo la vida y la muerte, ¿no? Decide, y nosotros decidimos hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo el día de hoy todo eso empieza aquí. Aquí está la batalla. Y hoy el Espíritu de Dios está sacando toda esa basura que le hemos dado cabida. Hoy estamos haciendo un detox, ¿verdad? Estamos desintoxicando nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos. Este es momento de ponernos fuerte, de sacar toda esta basura, de sacar esas fortalezas, esos razonamientos, esos argumentos humanos, esa arrogancia, esos pensamientos rebeldes. Tenemos el día de hoy, amada, necesitamos el día de hoy ser conscientes de que todo eso nos está enfermando, nos está deteriorando y que tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo y sacarlo de nuestra vida. Ahora, déjame decirte de qué manera nos dice la palabra de Dios que podemos conquistar. Vamos a conquistar todo esto, esta batalla de la mente. Lo que necesitamos es conquistarlo. Necesitamos el día de hoy establecer el reino de Dios en nuestra mente. Necesitamos hacerlo así. Y la palabra de Dios nos habla en Efesios, nos habla claramente de la armadura de Dios. Pero me llama mucho la atención donde dice, toma la espada, ¿verdad? La espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe. Y déjame centrarme en esto, de la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe va por encima de los 5 sentidos. Porque nos vamos a ver nosotros en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos da el ejemplo de cómo conquistaron los hombres y las mujeres de Dios, cómo conquistaron reinos, cómo taparon bocas de leones, ¿verdad? Cómo pudieron ver sus promesas, ¿verdad? Cómo vieron derrotado al enemigo. Lo hicieron, ¿sabes por medio de qué? Por medio de la fe. Dile a la que está junto a ti, dile, es por medio de la fe que vas a conquistar. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe que vamos a conquistar. Tenemos fíjate cómo dice en Hebreos, que es por la fe que tenemos la revelación, ¿verdad? Es por la fe, ¿verdad? Que conquistamos reinos, que damos testimonio, que somos justos delante de Jesús. Es por la fe que somos traspuestos para no ver la muerte. Es por medio de la fe que agradamos a Dios. Es por medio de la fe que condenamos al mundo. Es por medio de la fe que somos herederos de la justicia, que es por la fe que tomamos herencia, es por la fe que tomamos promesas, es por la fe que esperamos pacientemente sin desmayar, es por la fe que anhelamos nuestra patria celestial, es por la fe que en el poder de Dios, creemos en el poder de Dios que da vida a lo que está muerto. Te estoy hablando de todo lo que habla de Hebreos 11, Es por la fe que bendecimos generaciones, es por la fe que somos resguardados como Moisés,
Es por la fe que estamos enfocados en Jesús, nuestro galardón. Es por la fe que somos uno en Cristo. Es por la fe que somos transformadas. Es por la fe que vemos caer los muros como los muros de Jericó. Es por la fe que no pereceremos como sucedió con Rahab y su familia. Es por la fe que conquistamos reinos como David. Es por la fe que hacemos lo justo. Es por la fe que tapamos boca de leones. Es por la fe que apagamos fuegos impetuosos. Es por la fe que sacamos fuerzas de debilidad. Es por la fe que resucitaremos juntamente con Cristo. Es por la fe que soportamos aflicciones. Es por la fe que somos perfeccionados. Amén. Es por la fe. Es por la fe. Es por la fe. Es por la fe. Y dice la palabra de Dios que nosotros recibimos esas arras, ¿verdad? De nuestra herencia, que es el Espíritu de Dios. Pero nos habla que un fruto del Espíritu ¿qué es? La fe. Entonces esto nos habla de ser llenos del Espíritu de Dios para poder movernos por fe. Qué importante que el día de hoy así como nosotros el día de hoy jalamos aire y exhalamos, ¿verdad? Que sea igual que nuestro corazón late, que sea parte de nuestra vida el vivir por fe. Dice, más el justo por la fe vivirá. Este es el llamado para ti y para mí, vivir por fe, porque fíjate, en el momento que dejamos a un lado la fe, ya vimos todo lo que el enemigo viene a arruinar. Ya, y lo hemos comprobado, no nada más lo estamos leyendo, ¿cierto o no? ¿Alguna de nosotras somos testigos que cuando sacamos la fe como el enemigo viene a destruir? ¿Alguien sí? A ver, levanten la mano, ¿sí? Ya no lo queremos, ¿verdad? Hoy le vamos a dar vuelta a ese marcador. Hoy le vamos a dar vuelta a ese marcador porque es momento que el día de hoy trastornemos al enemigo que encontrando fe en nosotros. Es momento que el día de hoy nosotros venzamos al enemigo y le aplastemos la cabeza al enemigo por medio de la fe. Este es el tiempo que nos levantemos, amada, es tiempo que nos levantemos. Dice en Efesios, ¿verdad? Dice, por lo demás, Efesios 6, 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjate cómo aquí nos está hablando que hay una lucha espiritual, lo que veníamos hablando, pero nos dice de dónde viene nuestra fuerza. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y nos habla de la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios, fíjate cuál es. Vamos a ver en este versículo clave para la palabra del día de hoy, de dónde viene nuestra victoria, de dónde, cómo vamos a conquistar a esos cananeos, fereceos, jebuseos, todas esas fortalezas, ¿verdad? Todo lo que veníamos ahorita hablando, ¿verdad? Todos altivez, todo eso, ¿cómo lo vamos a conquistar? Y dice la palabra de Dios, así dice la Escritura en 1 de Juan 5, 4 y 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo nosotros vencemos? Lo dice aquí claramente la palabra de Dios, dice, la manera en la que vamos a cambiar el marcador en este tiempo para tu vida, tu salud, tu economía, para tu familia, ¿verdad? Se llama fe. Necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por medio de la fe que vivimos. Esta es la manera en la que vamos a vivir tú y yo por medio de la fe. Dice la palabra de Dios, esta es la victoria, esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Ahora déjame decirte que esto es como una espada. No traje una espada. Dije, a alguien le voy a hablar a ver si alguien tiene una espada, pero creo que pensé que Eri podía tener una espada, pero se me olvidó, mira, no me equivoqué. Eri podía tener una espada, pero no se la pedí. Pero si tenemos una espada, tú sabes que una espada es pesada, ¿verdad? Pero imagínate que pudiéramos agarrar una espada con 3 dedos, ¿podríamos? No, ¿verdad? ¿Con 4 dedos? No.
con un dedo, ¿verdad que? O sea, estaría como, agarraríamos así como que la fallaríamos, ¿verdad? Pero ¿con cuántos dedos agarraríamos la espada? Con los 5, ¿verdad? Y yo venía a esta similitud porque son 5 puntos de fe que yo quiero hablarte para que cuando enfrentemos alguna situación difícil, volteemos a ver nuestra mano y digamos, son 5, hay alguno que nos está fallando, nos está faltando en este tiempo, porque en el momento que empuñamos esa espada con los 5 dedos, el enemigo está derrotado. Le cortamos la cabeza. Le cortamos la cabeza. Entonces, qué importante el día de hoy tener estos 5 puntos de fe activos en nuestra vida. O sea, si sacamos uno de ellos, es como un rompecabezas, todos completos nos revelan fe. Pero si en uno de ellos está cojeando, podemos decir que no estamos hablando de fe, porque en uno de ellos estamos dudando. Y tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a ver, porque tiene que ver un poco también con el devocional que nos dio la pastora Dani hace unos momentos. Pero fíjate, déjame hablarte de estos 5 puntos. Te los estoy poniendo no por orden de importancia, porque así el Espíritu de Dios me los iba revelando. Entonces, pero ¿cuántos son? 5. Son 5. Que así vamos a levantarnos. Este es el mover de fe, porque ya vimos de qué manera vamos a vencer al mundo, de qué manera vamos a trastornar al enemigo. Es a través de la fe. ¿De qué manera el día de hoy le vamos a cortar la cabeza? Es por medio de la fe. ¿De qué manera vamos a cambiar el marcador? Es por medio de la fe. ¿De qué manera vamos a conquistar los territorios y las promesas que Dios nos ha dado? Es por medio de la fe. 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 Que a nadie, yo quiero que todos nos digamos, va a ser por medio de la fe. Más fuerte, por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. Entonces, ¿estás lista? La primera tiene que ver que la fe, la primera se llama la palabra de Dios. La primera, la palabra de Dios. Y aquí podemos encontrarnos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos decir que nosotros estamos vencidos si nosotros hoy no nos alimentamos de la palabra de Dios. Dice, porque la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. En Efesios 6:14 al 17, donde nos está hablando también de la armadura, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el primero, para agarrarla tenemos que decir, necesito la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llenarme de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para protegernos y defendernos. Y aquí me venía mucho recuerda las promesas del pacto. Mientras estemos en un conflicto, recuerda las promesas del pacto. El Salmo 74:20, lo estuvimos leyendo hace unas semanas. Y me volaba este versículo, porque dice, recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. Dice, la tierra está llena de oscuridad y violencia. Y dice, recuerda tus promesas del pacto. Recuerda tus promesas del pacto. Fíjate que ahora tuvimos una oportunidad de salir, Klaus y yo. Todo el viaje fue impresionantemente hermoso, lleno de bendición, viendo a mi suegro, disfrutando a mi suegro, honrando a mi suegro, un tiempo bien lindo. Pero cuando veníamos de regreso en el avión, de repente ya veníamos llegando a la Ciudad de México y una turbulencia de esas marcas llorarás. O sea, de esas de Señor, o sea, me pongo a cuentas contigo, ¿verdad? Y de repente da un bajón el avión, eso de que te agarras, pero dices, bueno, te agarras, pero de todas formas, ¿de dónde más te puedes agarrar? Y de verdad que me venía, porque ya venía meditando en esta palabra de recuerda las promesas de tu pacto, ¿verdad? Y inmediatamente, de verdad, que fue así, y yo decía, y se movía el avión, en serio. E inmediatamente el Señor me decía, recuerda las promesas de tu pacto. Y me llevó a Isaías 41:10. Y inmediatamente me decía, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, ¿verdad? Que te esfuerzo,
¿verdad? Y dice, yo siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Pero también me vino mucho la alabanza que cantamos, ¿verdad? Que los vientos te obedecen, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa? ¿Quién como tú? ¿Verdad? Dice que los vientos te obedecen, el universo se estremece con tu voz. Y entonces me decía, dice, la palabra de Dios dice, te voy a rodear con cánticos de liberación, ¿no? Y entonces para mí fue así como cambiar, sacar ahora sí que la espada de la fe en ese momento, ¿verdad? Y de repente dices, oye, si estaba bien Seolea la Ciudad de México, ¿por qué tiene que tener tantas nubes, no? Pero estábamos en medio, yo me asomaba y era pura nube que veía, pero cambió el Señor ese momento de verdad, porque el enemigo venía con un dardo, y venía con temor, ¿no? Y venía con preocupación, y decir, mis hijas están allá abajo y yo estoy acá arriba, ¿no? Entonces, pero qué importante es responder con fe, y me venía, no duerme el que cuida de tu vida, ¿no? Y me hablaba la palabra, y me venía palabra, y mi corazón empezó a tener paz. Y aun cuando esta cosa se hacía, pero como pues, para adelante y para atrás, ¿sabes qué? Que esas pruebas, esas turbulencias de la vida que son inesperadas, porque aquí no nos ha pasado que todo va súper bonito y dices, qué hermoso, y de repente te viene una turbulencia de vida, ¿no? ¿Verdad? Y se siente horrible que dices, oye, ni me dijeron por dónde venía esta turbulencia. Pero qué hermoso saber que hoy el Espíritu de Dios no sé cómo responder a esas turbulencias. Dice, responde con fe, responde con la palabra. Recuerda tu pacto, dice, recuerda las promesas de tu pacto, dice, porque la tierra está llena de oscuridad y de violencia. Qué importante es rendirnos a la palabra de Dios. Por encima de lo que estemos viviendo, recuerda las promesas de tu pacto, amada. Recuerda qué te ha dicho el Señor, recuerda las promesas de tu pacto. No le permitas al enemigo tomar territorio aquí en tus pensamientos. Recuerda las promesas de tu pacto. Ponlas en tu cama, ponlas en tu espejo, ponlas en tu refri, pero recuerda las promesas de tu pacto, porque es la manera en la que nosotros vamos a confundir al enemigo. Cuando nosotros respondemos con la palabra, así lo hizo Jesús en el desierto. Dijo, escrito está. Estaba recordando las promesas del pacto. Y el enemigo, si algo le teme, es cuando encuentra fe en nosotros. Porque si algo el enemigo quiere con esos dardos, es que dependamos de nosotros, dependamos de las circunstancias, hagamos a un lado a Dios, dudemos de quién es Dios y dudemos de lo que Él ha hablado de nosotros. Entonces, qué importante el día de hoy saber que la primera es la palabra. Recuerda las promesas de tu pacto. Dice la palabra en Isaías 66:2, dice, bendecirá a los que tienen un corazón humilde, arrepentido, dice, a los que tiemblan ante mi palabra. Dice, a los que tiemblan, que estamos escuchando la palabra y dices, la palabra me estremece porque es la que tiene la autoridad sobre mi vida. Sí, me están diciendo que va a haber un recorte, pero yo lo sé, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. Esto es lo que dice el diagnóstico médico, pero lo que dice la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido todos sanados y curados. No es que mis hijos están lejos, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ¿verdad? Que el día de hoy decimos, oye, tengo una situación en mi alma, me duele el alma. Y la palabra nos dice, Él restaurará el alma, Él restaurará mi alma por amor de su nombre. Entonces, qué importante es recordar las promesas de tu pacto. ¿Qué te ha dicho el Señor? Haz el día de hoy que el enemigo huya respondiendo con la palabra. Amén. El punto número 2, la oración de fe, que es eficaz y persistente. Fíjate, no te estoy diciendo nada más ora. No nada más te estoy diciendo ponte a orar. No, te estoy hablando de una oración de fe, de una oración eficaz y de una oración persistente. Porque muchas veces decimos, oramos, decimos, ay Señor, es que oro y no pasa nada, ¿no? O sea, no entiendo qué está sucediendo. Tú dices que ora y que pide porque la palabra de Dios pide, ¿no? Del que dice, pide y se te dará, ¿verdad? Ora en mi nombre y te será dado. Pide las cosas en el nombre de Jesús. Pero de repente decimos, ¿y qué está sucediendo? Y fíjate, lo que me encontraba yo acerca de la oración. Y vemos que la oración también nos protege y nos fortalece el corazón con la vida de Jesús a nuestro favor. Pero fíjate que dice Santiago 5:15, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo nos está hablando? De una oración de fe, tiene que ser una oración donde yo me veo en los méritos de Cristo.
O sea, no me veo del lado de la dificultad. Fíjate cómo cambia una oración de fe o una oración sin fe. Una oración sin fe, nada más estoy viendo el problema. Una oración de fe, estoy tomando mi pacto, lo que Cristo habla de mí. Estoy entrando confiadamente. Sé, esa oración de fe dice, el que viene a mí, que sepa y crea que me halla, ¿verdad? Que me halla, que yo voy a responder. Esa es la oración de fe que no duda que cuando oramos el Señor responde, pero Él no responde lo que yo quiero, Él responde más allá, pero lo primero donde Él trabaja es en nuestro corazón. Entonces, oración de fe. Luego dice Efesios 6:18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, lo primero que vemos de oración, vimos la oración de fe, pero aquí vemos una oración persistente. Y una oración persistente, ¿verdad? Es como esa mujer que buscó, ¿verdad? Al juez para que le hiciera justicia y estaba de día y de noche y hazme justicia, 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 hasta que dijo, oye, ya esta mujer ya me llenó de tanto pedir, que lo voy a dar, dice Dios. Oye, si esta mujer se le fue escuchado, ¿cuánto más yo te voy a escuchar? Pero sabemos que hay algo que quiere estorbar las oraciones. Y lo vemos con Daniel, ¿verdad? Dice que él, desde el primer momento que oraste, te fue escuchada tu oración. Pero dice que hubo un estorbo. Por eso es importante, no dejes de orar. Porque has venido orando que ya dejaste de orar, amada. ¿Hay algo que ya dejaste ahí en la caja del olvido en tus oraciones? Hoy es el tiempo de retomarla. Hoy es el tiempo de retomar y ser persistente, orando, confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene planes y propósitos de bien en nuestra vida. Entonces es una oración de fe, una oración persistente, pero también es una oración, que esa oración para que sea poderosa en Dios tiene que tener un corazón arrepentido. Porque es bien fácil de repente, yo oro por todo, pero a final de cuentas no dejo que el Espíritu de Dios haga cambios en mi vida. Y creo que una oración de poder es un corazón que está rendido a decir, Padre, empieza conmigo. No es cambia las circunstancias, es primero cámbiame a mí. Que tenemos que esa oración de fe y esa oración persistente, lo primero que está clamando es, cámbiame a mí, háblame a mí, transfórmame a mí. Lo vemos aquí en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice aquí cómo es un tiempo donde tengo que rendir mi corazón en oración, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos lleva a orar para cambiarnos a nosotros. Pero a veces, y cambiando nosotros, todo cambia. Pero a veces es lo que menos queremos, que trate con nosotros, queremos que trate con todo lo demás. Háblale a mi jefe para que me suba el sueldo, háblale a mi esposo, háblale a mis hijos. Y Dios lo primero que habla dice, primero, trabaja conmigo. Es que esta situación ya me tiene hasta, primero trabaja conmigo. Oraciones poderosas. Te estoy hablando en este punto número 2. Te estoy hablando de oraciones que tienen respuesta, que vamos a ver los cielos abiertos. Que este es un tiempo donde empecemos a ver ya, es tiempo de ver las respuestas, no de estar aguardados, ver respuestas. Y vemos que es una oración de fe, ¿verdad? Es una oración persistente, una oración de arrepentimiento, pero tiene otro ingrediente más la oración. Dice Marcos 11:25, dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que esté en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, una oración poderosa tiene que estar libre de ofensas. Necesitamos el día de hoy, sí, hemos sido lastimados, sí, claro, todos aquí hemos sido lastimados, pero yo quiero preguntarles, ¿nosotros hemos lastimado a alguien? Sí, pero ¿cuántas veces, de las muchas veces que hemos lastimado a alguien, podemos decir, pero no fue mi intención? Yo creo que todas diríamos, pero no fue mi intención. Pero a veces nosotros pensamos que la intención de todos los demás que nos hieren sí fue con intención. Pero lo que yo hago no fue con intención. Y entonces nosotros tenemos que el día de hoy decir, Padre, tengo que aprender a soltarlo para que mis oraciones no tengan estorbo. Porque hoy el enemigo, claro que puede entorpecer oraciones, pero nosotros podemos entorpecer oraciones si no van acompañadas de fe,
de persistencia, de arrepentimiento y de perdón. ¿Estás conmigo? Entonces, este es el segundo dedo con el que estamos agarrando nuestra espada de fe, con la que le vamos a cortar la cabeza al enemigo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Me encanta cómo la palabra de Dios nos habla. Me encanta, dice, fíjate, Marcos 11, 22 y 23, dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá, pero deben de creer, ¿verdad?, que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Ninguna duda. Fíjate, ¿cuál es el dardo del enemigo para entorpecer las oraciones? La duda, ¿verdad? La falta de perdón, la falta de arrepentimiento, ¿no? También está para acá la falta de fe, la falta de persistencia. Dice, la oración del justo es la que nos protege, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con ello. Dice el 1 Timoteo 2:8. Seguimos hablando de la oración, dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Fíjate cómo dice, ¿cómo deben de ser las oraciones? Dice, oraciones santas, levantadas a Dios, libres de enojo y libres de controversia. Esa es una oración poderosa. Es una oración poderosa, donde hoy vamos a empezar a ver esas respuestas que de repente, ay, es que ya ni quiero orar porque no pasa nada. No, pues no pasa, por el Señor hoy nos está diciendo, hoy comienza con nosotras. Hoy comienza con nosotras. Entonces ese es el segundo dedo. El tercero, del cual ya venimos hablando, pero déjame, lo puse como un punto clave para siempre permitirnos ser transformados y tiene que ver con arrepentimiento. Para desarrollar una vida de fe necesitamos humillarnos delante de Dios y elegir la vida de Cristo y rechazar la muerte. ¿Cómo nos estamos entonces? La primera, ¿verdad? Ya vimos la palabra, la segunda, la oración, la tercera, arrepentimiento, que tiene que ver con un corazón humilde. Un corazón humilde. Dice Santiago 4, 7, 8, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate, cuando nosotros tenemos un corazón humillado delante de Dios, que dejamos que él empiece con nosotros, lo que hace el enemigo, lo estamos confundiendo porque está viendo fe en nosotras. Y entonces el enemigo dice, me voy. Dice, humíllate, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dice, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué clave es esta, verdad? Tener un corazón humilde tiene que ver con este arrepentimiento. Entonces, cuando estemos empezando, que dices, híjole, me vino la turbulencia de la nada, enseguida volteen a ver su mano y digan, ¿cómo está mi vida, verdad? En la palabra, ¿cómo está mi vida en oración? ¿Cómo está mi vida en cuanto mi corazón está humilde, arrepentido? Entonces, llevamos 3, pero no es suficiente agarrar la espada con esos 3, ¿verdad? Nos faltan 2. La cuarta tiene que ver con alabanza. Y esto es lo que hace un momento mencionaba la pastora Dani, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasó en ese momento? Los llevaron a la cárcel y ellos oraron, pero alabaron al Señor. ¿Qué pasó con lo que les platicaba yo? ¿Qué sucedió cuando estaba en el avión? Dice, te rodeo con cánticos de liberación. ¿Por qué? Lo que hace la alabanza es que cambia la posición de nuestros pensamientos, porque no podemos estar pensando en 2 cosas a la vez, ¿cierto? O sea, no podemos estar pensando, ¿verdad?, en esas fortalezas y al mismo tiempo estar alabando a Dios. ¿Verdad que no se puede? O decidimos una o decidimos la otra. Entonces, por eso el Espíritu de Dios nos da la salida y dice, ponte a alabar, ponte a glorificar a Dios, ponte a glorificar a Dios. Y es algo que yo aprendí de mi mamá, que cada vez que sucedía algo, ponte a glorificar a Dios. Siempre mi mamá era, esto, glorifica a Dios, glorifica. Y siempre desde niña me decía mi mamá esto, sucedió esto, te pecaste, te caíste, te golpeaste, levántate y glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Ahí con el dolor que traes, glorifica al Señor, glorifica al Señor. Entonces la alabanza, Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjate cómo trastornamos, cómo confundimos al enemigo cuando no tiene ya más lugar aquí, ya no hay espacio, ya está ocupado por la fe, vivimos por la fe. El día de hoy está establecida la fe, está establecido el reino. Entonces dice,
llénate de alabanzas, con cánticos de liberación. Te rodeo con cánticos de liberación. La alabanza de guerra, cuando hay una opresión espiritual, necesitamos reconocer que hay poder en la alabanza, que mayor es Cristo con nosotros, ¿verdad? Necesitamos glorificar a Dios, necesitamos hablarle, ¿verdad? Necesitamos declarar la grandeza de Dios y no la grandeza del problema. Necesitamos glorificar a Dios. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Fíjate cómo le respondió una parte de esta oración, dice, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Fíjate, cada vez que nosotros exaltamos el nombre de Cristo, cada vez que levantamos su grandeza, cada vez que reconocemos su gloria, cada vez que reconocemos su gracia, cada vez que nos reconocemos juntamente con Cristo, estamos santificando su nombre y dice, y en ese momento es establecido el reino de Dios en nuestra vida. Así que es tiempo, amada, de que en lugar de, no es quejabanza, sino es alabanza, llenarnos de alabanza y llevarnos, decir, voy a glorificar tu nombre en medio de la dificultad. Vamos a levantarnos a glorificar. ¿Verdad? Nos encontramos en la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20:20, dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, dice que Josafat, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice, y cada vez que el Espíritu, bueno, y aquí dice que cuando ellos estaban alabando al Señor, dice que los enemigos estaban siendo confundidos, se empezaron a matar unos contra otros. El enemigo es una manera en lo que venía para acá, pero lo que hace es, lo confundimos y empieza así como si le pusieran lo hubieran conectado a la corriente eléctrica y se electrocuta. Eso es lo que pasa cuando nosotros lo alabamos, así, pum, pum, lo hacemos polvo, ceniza, cuando nosotros alabamos, pero con ese entendimiento, ¿verdad? Necesitamos nosotros, vemos a David, ¿recuerdan cuando Saúl era atormentado, verdad? Con un espíritu, dice la palabra de Dios, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentado se iba. ¿Cómo nos da ese ejemplo? Es decir, ¿te sientes triste? Alaba al Señor. Estás así como capaz, ay, es que estoy hormonal. No estás hormonal, es un ataque del enemigo y ponte a alabar al Señor. Es tiempo de glorificar al Señor porque para siempre es su misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Entonces, llevamos 4, ¿verdad? La palabra, la oración, el arrepentimiento, ¿verdad? Y este último, la alabanza, ¿verdad? Y este último quinto, vamos a este último quinto, con el cual sin 4, nada más agarramos 4, pues va a estar medio duro, ¿verdad? Va a estar difícil. Pero si utilizamos los 5 dedos, la última es, cuida tus palabras. Cuida tus palabras, porque podemos estar diciendo que alabamos a Dios, pero que nuestra palabra, puede estar orando, pero si nuestro diario vivir estamos hablando cosas de nuestra boca, ¿verdad? Que no edifican, dice, es imposible que salga de la misma fuente agua dulce y agua salada. Entonces creo que esta es una radiografía de fe, cómo están nuestras conversaciones, cómo están nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 35 al 37, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablemos los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cómo está este tiempo de cuidar qué estamos hablando? ¿No? A empezar a dejar de estar hablando tanto los conflictos para hablar oración, palabra, alabanza, un corazón humilde, ¿verdad? Y que de eso demos testimonio con nuestras palabras, demos fruto con nuestras palabras. Déjame darte 2 versículos más si todavía no nos queda claro, ¿verdad? Cómo tenemos que cuidar nuestra boca. Dice 2 Corintios 4:14, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, nuestras palabras, lo más fácil es hablar aquí en la iglesia, ¿eh? Aquí en la iglesia, hay mucha fe. Aquí adentro hay mucha fe. Pero lo importante es, después de esa puerta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra espada? ¿Cómo estamos agarrando la espada? Este es 2 de Corintios 4:13. Entonces, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Necesitamos el de hoy. ¿Qué estoy creyendo que estoy hablando? Si estoy hablando puro problema, es lo que estoy creyendo. Y así, ¿y sabes lo que nos dice el enemigo? Concedido. ¿Eso es lo que quiere tu problema? Concedido. Es como si le frotáramos allá la lámpara y le dices, es que ve todo el problema. Concedido y multiplicado y grandotote, porque así lo quieres. Pero nos tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando de nuestra familia, de nuestro esposo, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestra economía? El tener prudencia para hablar. Saber decir, Padre, que los dichos de nuestra boca y la meditación, ¿verdad? Sean gratos delante de ti. Que sean gratos delante de ti. De verdad, esa debería ser una oración constante. Que la meditación, ¿verdad? De mis pensamientos y los dichos de mi boca te sean gratos, Padre amado. Te sean gratos, porque tal vez, no estamos escuchando todas aquí, pero lo más importante es que lo escuche Dios. Y con eso bastaría. Con eso nos debería de bastar. No es de que, no, pues total, aquí no me escucharon decir groserías o maldecir o gritar o lo que sea. No, total. El problema es con Dios. Porque dice la palabra de Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y si estamos siendo problemacéntricos, vamos a cosechar más problemas. Entonces, es momento de responder con fe. Responder con fe. Aquí está, te voy a dar otro versículo más. Marcos 11, 22 y 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, ¿cómo viene de una oración que declara? ¿Cómo dice? Imagínate qué poder hay en nuestra boca, que dice, si le dijeres al monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjate, lo que digamos nos será hecho. Dile a la que está junto de ti, lo que digas te será hecho. Pero díselo en serio, dile, lo que digas te será hecho. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. ¿Qué estamos diciendo? Porque lo que digamos es un concedido, ¿eh? Es un concedido. Cuidado con lo que estamos hablando. Dice así, dice la palabra de Dios, lo que digas te será hecho. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, de la manera en que agarramos esa espada de la fe, esa manera en la que vamos el día de hoy a trastornar al enemigo, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de un corazón humillado, arrepentido, ¿verdad? Por medio de la alabanza y a través de nuestras palabras. Esa es la manera en la que nosotros el día de hoy vamos a ser una generación de fe que conquista. Que es un momento de cambiarle el marcador al enemigo y hacer todos los ajustes que tengamos que hacer. Vale la pena. Yo cuando leí esto, cuando el Espíritu de Dios me lo dio, yo tuve que hacer cambios en mi vida porque dije, chispas, aquí ando cojeándole feo. Y creo que es lo que el Señor está esperando, que nosotros respondamos. Dice, aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla ante mi palabra, y decimos, ¿cuánto nos ama papá? Que no nos deja que nos estampemos, si nos pone una luz amarilla y nos dice, ¡hey! Cuidado, porque si no te van a seguir metiendo más marcadores y más puntos en contra. Este es el tiempo que le cambiemos, el día de hoy cambiemos por completo. Fíjate cómo advierte, y la palabra de Dios aquí, fíjate, en Lucas 22, 31 al 32, fíjate, dice que hay un momento donde Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice, el enemigo va a querer zarandearnos, amada. No lo ignores. O sea, él es el príncipe de este mundo. Pero si nosotros nos mantenemos en fe, con esa espada bien puesta, no se va a querer acercar. Créeme que no se va a querer acercar. O sea,
porque esto es así como ese de las matamoscas eléctricos que cuando lo traemos y viene la mosca, como nada más suena así, porque el enemigo es así de chiquititito cuando nos movemos en fe. Él no es un grandote temible, no, él es una mosca insignificante delante de la fe. Delante de nosotros sí está bien grandote. Ahí sí yo no te recomiendo que te pongas al tú por ti una más en tus fuerzas. Pero si tenemos la fe, de verdad es como si agarras la raqueta, está ahí. Esa ya no da más lata, ¿verdad? Qué importante el día de hoy tomar la fe, vivir por fe, más el justo por la fe vivirá. Y Jesús decía, yo he pedido, porque el enemigo viene a zarandearte. Quizá el día de hoy estamos siendo zarandeados, pero este es un momento donde Jesús dice, yo he pedido y he rogado para que tu fe no falte. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Hay muchas veces que nos pueden faltar en la vida, pero que la fe no nos falte. Por favor, amada, que la fe no nos falte, que estos 5 dedos de los que empuñamos esa espada de la fe nunca nos falten, que nos ejercitemos, ¿verdad? En la oración, nos ejercitemos en esa oración que veamos hoy persistente, una oración de fe, una oración de perdón, una oración de arrepentimiento. Que podamos estar en la palabra de Dios, que recordemos las promesas del pacto, que tengamos un corazón arrepentido y humilde, una vida transformada con un corazón humilde, que nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras palabras sean gratas delante de Dios, un espíritu de alabanza, ese de vivir en espíritu y en verdad, dando gloria a Dios, rodeada con cánticos de liberación. Amada, cada vez que nosotros alabamos al Señor, de verdad yo oro para que el Espíritu de Dios te pueda ver, que Él pone un muro de fuego alrededor de ti y dice, yo te rodeo con cánticos de liberación, yo te rodeo esos cantos que traen libertad, que traen victoria a tu vida, que no se trata de cantar por cantar, que no nada más se trata de cómo comenzamos el servicio, que verdaderamente el Señor quiere que nosotros, papá quiere que nosotros cantemos, porque en eso Él nos rodea de libertad. Él nos quita nuestras cadenas, rompe nuestras cadenas, cambia nuestras circunstancias, le aplasta la cabeza al enemigo, así que no podemos llegar nadie tarde. Amén. Una vez más, con este cerramos, con este versículo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Amén. Y el día de hoy nos unimos a este anhelo, a esta petición de Jesús. He pedido para que tu fe no falte. Que en este tiempo nuestra fe no falte, que no falte, amada. Es tiempo de aplastar y confundir al enemigo y salga huyendo. Ya basta. Este es un tiempo de decir, ya basta. Y les decía, a mí me enojaba perder en ese juego, pero nos tiene que empezar a enojar más perder en esta vida lo que Cristo ya nos dio y ganó por nosotros en la cruz. Amén. Te invito a que puedas inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias por amarnos tanto, papito hermoso. Gracias por este cuidado de hijas, Padre, porque tú nos has dicho, he aquí que mis ojos están sobre de ti. Yo te voy a enseñar el camino por donde vas a andar. Sobre de ti yo voy a fijar mis ojos, Padre. Y hoy podemos ver esta palabra, Padre, comprobada a través de escuchar esta revelación, esta enseñanza a mi corazón, Padre, porque yo lo necesitaba para este tiempo, Padre amado, porque yo he decidido el día de hoy atender a tu palabra, temblar ante tu palabra, Padre amado, que no venga yo los jueves nada más a ocupar un lugar o a saludar o a tener como un círculo de amigas, Señor, porque esto va más allá, eso son añadiduras, pero lo más hermoso es todo lo que tú dejas en mi interior, lo que dejas en mi corazón, Padre, porque tú infundes ese aliento de vida cada jueves, Padre, al recibir tu palabra. Y hoy, bendito Padre, qué hermoso que tú me has visto capaz, Padre, para que el día de hoy, como dice Isaías 60, que es un tiempo para levantarnos y resplandecer, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nuestra vida. Padre amado, hoy nos levantamos porque sabemos que la fuente, Padre, para resplandecer es la fe, Padre, nuestros ojos puestos en
en ti. Hoy reconocemos, Padre amado, lo que dice tu palabra, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Padre, gracias, porque yo hoy abrazo y que cada vez, Padre amado, sabemos que tú hablas a través de parábolas para recordarnos y para entenderlo, que a través de esta figura que tú has puesto, Espíritu Santo, de esta espada, de poder voltear a ver nuestra mano, Padre amado, de ver esos 5 dedos, nos recordemos cómo ejercemos, cómo nos levantamos en este tiempo. Tenemos esa autoridad de parte de Jesús para poder arruinar todo plan del enemigo y que ninguna fuerza del enemigo pueda dañar ni mi vida, ni mi familia, ni mi hogar, ni mis generaciones, ni mi economía, ni mi salud. Hoy, bendito Padre, ni mi iglesia. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy yo declaro, Padre, que pongo mi vida el día de hoy como sacrificio vivo, Padre santo y agradable a ti, Padre, para que hoy renueves tú mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de decidir. Y que, Padre, hoy, Padre, por los méritos de Jesús, tú me has llamado a ser justa. Tú dices que nos hemos sido justificados y tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por recordarme que esta es mi manera de vivir. Vivir, Padre, por medio de la fe. Padre, porque hoy eres tú, Jesús, quien empezó esta oración clamando a favor nuestro, diciendo que nuestra fe no nos falte. Espíritu Santo, yo te pido que ardas en nuestro corazón y que por generaciones podamos enseñar este principio a nuestras generaciones, donde podrán, Padre, seguir con este linaje de Hebreos 11, Padre amado, Padre, donde podrán derrocar al enemigo, Padre amado, y darán testimonio y legado a sus generaciones, empezando por nuestra vida. Hoy, Padre amado, yo te pido que guardes, que tatúes en mi corazón cómo tomo yo esta vida de fe, Padre, a través de tu palabra, que recuerde tu pacto, papito hermoso, Padre, en todo momento, que pueda hablar de tu pacto cuando ande por la calle, Padre amado, que la pueda enseñar a mis generaciones, que establezca, Padre, tu perfecta voluntad en tu palabra por encima de las circunstancias. Gracias, Padre, porque hoy me levanto también en una oración, Padre, pero una oración poderosa, esa oración eficaz en la cual tú nos has hablado el día de hoy, Padre amado, porque hoy nos has dado una revelación de entender que la oración es una oración poderosa cuando nos movemos, que sea persistente, que sea una oración que tiene perdón, que es un corazón arrepentido. Padre amado, gracias porque hoy, Padre, escucharás más, Padre, de día y de noche mi oración, Padre amado, de esta manera. Y sé, Padre amado, que los cielos están abiertos, Padre amado, de ahora en adelante sobre esta casa, sobre cada mujer que el día de hoy clame a tu nombre con este espíritu, Padre, tu Espíritu Santo que nos has revelado hoy en oración. Gracias, Padre, porque hoy también tomamos esa vida de fe con un corazón manso y humilde que se arrepiente, Padre, que se deja ser moldeado por ti, Padre, que nos dejamos, Padre amado, el día de hoy rechazamos todas esas fortalezas, Padre, toda esa altivez que se levanta en contra de tu conocimiento. Padre, menguamos para que tú brilles. Danos un corazón entendido, noble, Padre amado, para recibir consejo. Gracias, Padre, porque tú creas en mí un nuevo corazón, Padre, para glorificarte, Padre. Gracias, porque también en alabanza hoy somos entendidas de ese poder que hay en la alabanza, Padre, que con cánticos de liberación tú rodeas a cada mujer que está aquí. Padre, empieza un tiempo nuevo de gloria, Padre, un ámbito de gloria como nunca antes lo hayamos experimentado ni vivido. Padre, declaro que hoy cambia una revelación sobrenatural de lo que sucede en tu alabanza, Padre, porque en esos ámbitos de gloria y de alabanza podemos ver cómo tú nos rodeas con cánticos de liberación, donde tú haces huir al enemigo y donde establecemos tu reino como tú nos los enseñaste, Padre, que sea santificado tu nombre en nuestra alabanza, Padre amado, y que venga a nosotros tu reino y que se haga en nosotros tu voluntad. Gracias también, Padre, porque hoy vemos el poder también que hay,
para poder tomar esa espada a través de nuestras palabras, Padre. Pon guarda nuestras palabras. Yo te pido que si no vamos a decir algo, Padre, que te honre, que te edifique, Padre amado. Padre, pega nuestra lengua al paladar, Padre amado, te lo pedimos. Que, Padre, no permitas, Padre amado, que salgan palabras ociosas de nuestra boca. Ayúdanos, pon guarda en nuestros labios, Padre amado. Permítenos ser mujeres que entendidas del poder que hay en nuestras palabras y que hoy, Padre, la meditación, Padre, de nuestros pensamientos, Padre, y las palabras, Padre amado, que salen de nuestra boca sean gratas para ti. Te pedimos perdón, Padre amado, y hoy, Padre, pedimos perdón por todas esas palabras ociosas que han salido de nuestra boca. Perdónanos, Padre, por permitirnos meter mundo, meter emociones, Padre amado, en nuestra vida. Queremos clamar a ti en este tiempo, papito hermoso, para romper el día de hoy con todas aquellas fortalezas, todos esos razonamientos, todos argumentos humanos, toda arrogancia y todo pensamiento rebelde que había venido a operar en mi vida, que el día de hoy este campo de batalla en nuestra mente ha sido conquistado por nuestra fe, esta victoria de nuestra fe. Padre, hoy respondemos con fe, hablamos con fe, alabamos con fe, oramos con fe. Nuestro corazón es un corazón de fe arrepentido y rendido a ti, Padre amado. Recibe la gloria, Padre. Gracias, porque sé que a través de esta palabra, Padre amado, el día de hoy tú nos das esa instrucción, Padre, para poder resplandecer en medio de este mundo de tinieblas, que aun cuando las tinieblas cubran la tierra, sobre de nosotros resplandecerá tu luz, Padre, a lo que nos has llamado. Gracias, bendito Padre, por este tiempo, por tu Espíritu en nosotros, que nos guía a toda verdad. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.